el hombre de Romanos capítulo 7 no es la experiencia de Pablo como cristiano, sino que le está hablando en un lenguaje alegórico, en un lenguaje simbólico, refiriéndose a la carne, no a Pablo el cristiano. Eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 18, que dice: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. O sea, él está hablando de la carne, no de Pablo, el santo, la nueva criatura de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que no pecamos? Por ejemplo, lo vemos en 1 de Juan capítulo 3, que dice que el que es nacido de Dios no peca, que todo aquel que peca es del diablo. Y por ejemplo, vemos a Cristo Jesús en Mateo capítulo 7 decir que no todo el que le llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es obedecer sus mandamientos. El pecado es anti-voluntad de Dios, es lo contrario a la voluntad de Dios. Dios no quiere que pequemos, sino que le obedezcamos. Esa es su voluntad. Y solamente aquel que hace su voluntad va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en un lado que no pecamos y en otro lado dice que pecamos? Bueno, porque esa interpretación de Romanos 7, de que esa es la vida cristiana, de que Pablo se está refiriendo a la vida cristiana, de que los cristianos somos pecadores, esa interpretación es falsa. La Biblia no se está contradiciendo, diciendo en un lado que no pecamos y en otro lado que sí pecamos. No, la Biblia enseña que hay que andar en santidad para entrar finalmente en el reino de Dios. El que anda en santidad no peca. Entonces Pablo lo que está diciendo básicamente es que la ley se enseñorea del hombre carnal mientras éste vive. Ese es el punto que Pablo está demostrando en Romanos 7. Y luego describe lo que es el hombre carnal y por qué la ley se enseñorea de él y está bajo condenación. Y que en Cristo Jesús es que tenemos la libertad y la justificación. O sea, lo que está es explicando el punto del versículo 1. Romanos 7 empieza diciendo en el versículo 1: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, o sea, del hombre carnal, entre tanto que vive. Mientras ese hombre carnal sigue vivo, la ley se enseñorea de ese hombre carnal, porque no ha sido crucificado. En el capítulo 6, en el anterior, vemos que el hombre carnal fue crucificado cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús. Ese hombre carnal murió, y ya no vive, y por eso estamos justificados, dice Romanos capítulo 6. Porque ese hombre murió y ya somos una nueva criatura y estamos justificados y no pecamos. Ese nuevo hombre no peca, sino que guarda los mandamientos de Dios. Se deleita en los mandamientos de Dios. No quiere pecar y no peca, sino que obedece a Dios. Entonces, él lo que está diciendo es que, por ejemplo, al final del capítulo 6, él dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. O sea, la paga del pecado es la muerte. La paga que va a recibir ese hombre carnal al final es la muerte, la condenación eterna en el infierno. Esa es la paga que va a recibir ese hombre carnal. Entonces ese hombre carnal, mientras vive, la ley se enseñorea de él, está bajo la condenación de la ley, está bajo la ira de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos arrepentimos
de nuestros malos caminos, cuando nos convertimos a Dios y ponemos nuestra fe en Jesús, en ese momento nuestro viejo hombre es crucificado, ese hombre carnal es muerto. Y ya no andamos más según la carne, sino según el Espíritu. Y ya no estamos bajo condenación, como empieza el versículo 1 del capítulo 8. Como empieza el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que está explicando Pablo en el capítulo 7. Él está demostrando ese punto del versículo 1, de que la ley se enseñorea del hombre carnal, mientras ese hombre carnal sigue vivo. Porque ese hombre carnal hace lo malo ante los ojos de Dios, quebranta la ley y está bajo la condenación, bajo la condenación de la ley. Pero vino Cristo y con su sangre nos redimió de esa condena de la ley. Su sangre es la que borra nuestros pecados pasados. Todos esos pecados que cometimos en el pasado son borrados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y por eso Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok, ahora ya no hay condenación para nosotros los que hemos muerto al pecado, los que crucificamos nuestro viejo hombre y ahora hemos puesto nuestra fe en Jesús. Bueno, así es como yo entiendo este capítulo 7 de Romanos.